ojos una vez más, concéntrate en el Señor. Gracias, Padre, hemos venido por ti, Jesús. Te adoramos hoy, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor, por traernos aquí para venir a adorarte, para venir a conocerte. Tal vez hemos venido cansados, tal vez hemos venido golpeados en el camino, Señor, pero vinimos hoy desde tu mar, de tu vida, de tu reposo, de tu palabra, de tu consuelo. Tú eres un Dios de paz. El dolor que siento, Señor, es temporal, pero tu gracia y tu favor y tu amor es por siempre y por la eternidad, Dios. Y estas alabanzas no solo son otra música más, no es un momento más, no es una experiencia más. Es una preparación, Señor, para lo que voy a hacer en el cielo, para siempre, para toda mi vida. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. ¿Por qué no como iglesia? Si tienes a alguien a la par, dale tu mano o tu hombro y cantamos una vez más algo precioso. Y se me viene a la mente una canción que dice: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, con esa persona a la par, únete y cántalo con esa persona. Recibe ese apoyo, sea como el Señor abrazándote, sea el Señor guiándote. Precioso. Recibe
Señor, Él es fiel, Él es bueno, su misericordia. Que Dios te bendiga esta tarde y que tengamos un servicio de bendición hoy. Amén. ¿Cuántos se han gozado esta tarde ante la presencia del Señor? Así como nosotros venimos a agradecerle al Señor, también les pido, hermanos, de corazón, que cuando vengan a la casa del Señor le alaban de corazón, porque Él vive y vive para siempre, porque Él está aquí. Y Él está aquí, y Él les da todo lo mejor a cada uno de nosotros. Y por eso quiero pedirles en esta tarde que siempre que estén en la casa del Señor, que por favor le alaben, pero que le alaben de corazón, porque Cristo vive. En esta tarde vamos a leer por favor la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Si se ponen de pie, por favor, para darle más referencia a nuestro Creador del cielo y de la tierra. La palabra del Señor es en el libro de Hebreos 3:7, del 4 y el 2 también. Y vamos a leer adicionalmente Hebreos 3:7, y vamos a leer la palabra del Señor adicionalmente. Y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, que me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me ensucié contra esa generación, y siempre andan vagando, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros transformado en iniquidad para apartarse de Dios mismo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros te endurezcas por el engaño del pecado. Porque no entre tanto se dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Todos juntos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva con ellos, pero que no aprovechó en oír la palabra, porque no iba acompañada la fe en los que creían. Dios bendiga su palabra. A continuación, los anuncios y bienvenidas por el hermano Carlos Fonseca. Adelante, mi hermano.
Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Creo que no hay nadie que nos visite el día de hoy, ¿verdad? No, ok, todos sean bienvenidos. Hermanos, los anuncios para esta próxima semana son los siguientes. El miércoles el estudio bíblico y servicio de oración a las 7:30. El viernes culto de ministerio, niños, jóvenes y adultos, 7:30 también. Y el domingo servicio de prédica y escuela dominical a las 2 de la tarde. En los anuncios especiales tenemos que seguimos la oración a las 11 de la noche por el progreso de nuestra iglesia. Todos vemos cómo hemos progresado. Así que hermanos, continuemos por favor orando por nuestra iglesia y también por la lista que tenemos, los motivos de oración. El próximo domingo, disculpen que no esté en el boletín para los hermanos de finanzas, el próximo viernes, después del servicio, van a tener una reunión con el pastor Cristiano Luceno. Y los líderes, por favor, hoy día me tienen que entregar sus planes. Y el próximo viernes 25 de enero, después del servicio también, vamos a tener la reunión de concilio. Y como siempre, ya saben, el correo electrónico de la iglesia, porque si necesitan oración, visita o participar en algún ministerio, por favor, no duden en enviar un email. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. A continuación, vamos a pedir a los sugerentes que pasen adelante. Adelante. Por la noche de la moneda primero. Perdón. Adelante, niños. Sean bendecidos estos niños por la dedicación que tienen con el Señor. Dios los bendiga a sus padres. Buenas tardes, bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que oremos por los tiempos de esta tarde. Padre del cielo, gracias, Señor, por tenernos nuevamente en tu casa, Señor. Te pido, Padre, que bendiga cada ofrenda y diezmo dado en este arte, Señor. Y Señor, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen salud, Señor. Para que puedan usarse igualmente como nosotros vamos a usar hoy, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. mayor reverencia y que por favor si sus celulares lo pueden apagar, por favor. Enfóquense en la palabra, hermano. Dios le bendiga. Adelante, hermano. Hermano, después necesito de llegar con una primera semana no tenemos un
púlpito. Cuidado. Amén, hermanos. Qué bendición estar acá reunidos, y yo creo que esa última, los niños se van con su maestra de escuela dominical, y también los jóvenes se van con nuestro hermano Wilfredo. Con los jóvenes, y ya luego los demás nos quedamos acá. Ok, los jóvenes se quedan entonces y salen. Ok, perfecto. Entonces en la escuela dominical salen los jóvenes. Muy bien. Muy bien, los jóvenes se quedan por el momento y salen a la escuela dominical. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1. Del versículo 5 al 9. El mensaje de esta tarde se titula: Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios, en el reposo del Señor. ¿Cuántos queremos estar en esa tierra prometida? Amén. Entonces, muy interesante lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Josué capítulo 1, del versículo 5 al 9. ¿Lo tenemos todos? Si ya lo tiene, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para dar reverencia a la palabra del Señor. Es la última vez que se pone sobre sus pies. Josué 1:5. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo leo el primero, el 5, ustedes el 6, nos unimos en el 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos juntos en el mejor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres el que pelea nuestras batallas, que tú eres el que nos da, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo, nos da la bendición de poder conocerte, de tu sabiduría, Señor, de tu amor, de tu perdón, de tu protección, Señor, de tu provisión, absolutamente de todo, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas cada una de las almas aquí presentes, Señor. Háblanos al corazón, permítenos, Señor, que podamos recibir en esta tarde el mensaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos respalde, nos guíe, Señor, para que podamos, Señor, salir fortalecidos de este lugar. Gracias, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Fíjense de que podríamos decir también: esfuérzate por entrar en la tierra prometida. Hay una ilustración que yo quisiera traer en este momento para introducir este tema, y es acerca del trabajo que nosotros hacemos
secularmente, ¿no? Cuando estamos jóvenes, estamos en nuestra casa con nuestros padres, como que todo está muy bien, ¿no? Porque no tenemos que pagar renta, no tenemos que pagar comida, no tenemos ninguna responsabilidad. Decía mi madre, la única responsabilidad suya es estudiar, ¿verdad? Y pues hacerle caso a sus padres, ¿no? Entonces, cuando llega un momento que ya tenemos que salir, ¿verdad? A pelearnos por nosotros mismos, ya nos damos cuenta que tenemos que trabajar, que tenemos que a veces trabajar más de 8 horas, en este país quizás a veces 10 o inclusive 12 horas en algunos de los casos. Y todo esto requiere un esfuerzo. Dentro de ese esfuerzo también nos dicen que tenemos que prepararnos, ¿no? para un retiro, si es que Dios nos da la oportunidad. Si Dios nos da la oportunidad de crecer, si Dios nos da la oportunidad de llegar a unas edades adultas, ¿no? Edades mayores. Entonces, trabajamos, tratamos de tener ciertas inversiones, tratamos de ahorrar. Acá hay un programa que le llaman el 401k, ¿verdad? Que es un trabajo, es un plan de retiro. Entonces, nos gastamos nuestra vida, mis hermanos, trabajando, invirtiendo o ahorrando, para que un día que lleguemos a esa edad adulta, si es que Dios nos da la oportunidad, vamos a poder gozar, ya no vamos a poder trabajar, ¿verdad? Y nos preparamos y dice, pues vas a tener una pensión, ¿verdad? Y eso va a ser para toda la vida. El problema es que el año de retiro es como para los hombres, si no me equivoco, 66 años. Entonces, va a tener una pensión para toda la vida, ¿para cuánto? 5, 10 o 15 años más, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que todo lo que hicimos, mis hermanos, al final aquí se queda. Todo lo que hicimos, por lo que nos matamos o por lo que nos esforzamos, la verdad no vale nada. Entonces, así como yo no digo que no trabajamos, yo no digo que no nos esforcemos, pero así como nos esforzamos y trabajamos para las cosas materiales de este mundo, deberíamos de esforzarnos con la misma intensidad para trabajar en los caminos del Señor, para servirle, para obedecerle. La palabra del Señor nos dice o nos enseña de que no tenemos que hacernos tesoros en este mundo, sino que tenemos que trabajar para hacer tesoros en el reino de los cielos. Se me viene a la mente en este momento el pastor Luis Torres, ¿no? El cual, según tengo entendido, he escuchado de su testimonio, que bueno, desde los 17 años fue llamado al pastorado. Entonces estamos hablando de una vida completa de trabajo y entrega al Señor. Fíjense, mis hermanos, que él realmente, ¿verdad?, por todo su trabajo y por todo su testimonio, tiene una cuenta muy grande en el reino de los cielos. Fíjense, va a estar muy bendecido en el reino de los cielos cuando Dios le llame a su presencia. Entonces, yo creo que ese debería de ser el ejemplo que cada uno de nosotros deberíamos de seguir. Tenemos nuestra familia, tenemos responsabilidades, tenemos muchas cosas, pero que no se nos olvide lo más importante, que es entregarnos al Señor en espíritu y en verdad, obedecerle y seguir lo que su palabra nos enseña. Fíjense que en estos versículos que acabamos de leer, 3 veces se repite la palabra esfuérzate y sé valiente. 3 veces la escuchamos. Entonces, si se repite 3 veces, es porque es algo muy importante, mis hermanos. Es algo que Dios nos está diciendo en esta tarde, que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces, no es una opción. Dios lo hace un mandamiento. Versículo 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Nos esforzamos en la vida, como ya lo dijimos al principio, para trabajar y luchamos cada día para que las cosas nos salgan bien. Pero una cosa, mis hermanos, es muy diferente, es luchar con nuestras propias fuerzas, y otra cosa es muy diferente, es luchar
con las fuerzas del Señor. Cuando usted lucha con sus propias fuerzas, yo sé de que pues, vamos a salir adelante, muchas personas salen adelante, tienen trabajo, tienen todo lo que necesitan, no les hace falta nada, pero siempre está ese vacío en el corazón. Siempre está esa parte de que solamente Dios es el único que lo puede llenar a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Entonces, el versículo 5 nos habla, miren, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces ya Josué, que era el siervo de Moisés, él había visto cómo Dios había obrado a través de la vida de Moisés. ¿Y cómo lo había hecho? A través de una entrega completa al Señor, de buscar al Señor todos los días, de estar siempre en un contacto con la palabra del Señor, de estar siempre obedeciendo lo que el Señor quería, porque el Señor le daba instrucciones directas y específicas a Moisés, y Moisés las cumplía. Entonces, creo que nuestro mejor esfuerzo, mis hermanos, tiene que ir de la mano del Señor. Fíjense, ¿qué es más difícil? ¿Trabajar todos los días o cumplir la palabra del Señor? Yo creo que cumplir la palabra del Señor. Podemos todos salir y trabajar todos los días, pero acá, este versículo específicamente, el versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nos preocupamos por las cosas de este mundo, lo cual tenemos que hacerlo porque tenemos responsabilidades. Pero yo creo que en primer lugar tenemos que aplicar a nuestras vidas lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, mis hermanos, creo que cuando usted y yo nos preocupamos primero por las cosas espirituales, por permanecer en el camino del Señor, Él va a poner todo lo demás en orden. Él va a ser nuestro proveedor. Él va a ser, mis hermanos, el que va a tener cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestra iglesia también. Para poder buscar las cosas espirituales, necesitamos venir en primer lugar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por varias razones. Una de ellas dice el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las razones por las cuales tenemos que venir primero a Cristo para que Dios tenga cuidado de cada uno de nosotros y Él sea nuestro proveedor siempre, es porque Él es el único que cumplió toda la ley. Él es el único, mis hermanos, que en la carne cumplió hasta la última tilde, hasta la última coma de lo que la ley y los profetas mandaban. Entonces, Él dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él es la palabra viva. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra en acción. Él es el verbo hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo es todo lo que usted y yo necesitamos para poder en el reposo del Señor. Nuevamente la tierra prometida. Fíjense que en el mundo hay personas. Yo quiero que traiga en este momento en su mente cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud en Egipto, ¿no? El primer tipo de personas, mis hermanos, son los que están en Egipto. Egipto se sabe que representa el mundo, ¿no? Representa el mundo secular, representa el pecado.
Cuando estamos en el mundo, mis hermanos, estamos bajo el yugo del pecado. Estamos bajo las cadenas del mundo. Entonces, por ejemplo, fíjese de que la maldad empieza con poquito. Pero poco a poco todo esto se va aumentando y se va aumentando y se va aumentando. Me llama la atención lo que está sucediendo en este momento en México, por ejemplo. En México, con tanta y tanta corrupción. Ahorita hay desabastecimiento de la gasolina, ¿no? ¿Por qué el presidente mandó a hacer esto, según lo que nos informamos en las noticias? Porque dice de que ellos tienen unos ductos, tienen unas tuberías en donde traían todo el petróleo, toda la gasolina, y allí, ¿verdad?, de alguna u otra manera, qué sé yo, los carteles de la droga junto, incluso en unión, ya habían hecho equipo con los mismos gobernadores o con los políticos, se robaban 20 millones, mis hermanos, de barriles de petróleo al día. Entonces, nos damos cuenta de que la corrupción llega a unos niveles, pero terribles, a unos niveles altos, en los cuales, eso es lo normal en el mundo. Y luego dice, no, pues como todos lo hacen, yo lo hago también. Y eso es en la condición en la cual el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, se encontraba en esclavitud, se encontraba en el pecado. Es por eso, fíjese, la importancia del evangelismo. Porque así como hay personas en México que están bajo esos niveles de corrupción, así lo mismo hay en todo el mundo. Así lo mismo hay, mis hermanos, en cualquier lugar que nosotros nos encontramos. Entonces, es ahí la importancia del evangelismo, porque usted y yo no sabemos cuando Dios puede hacer un milagro de misericordia en esa persona. Porque Dios vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. No solamente a unos pocos que estamos acá. No solamente amó a todo el mundo. Entonces, nosotros que estamos acá somos los responsables para poder llevar ese evangelio a las personas que aún todavía no conocen de nuestro Señor Jesucristo. El segundo tipo de personas, los que conocen de Cristo, fíjense, ya salimos de Egipto, pero andan vagando en el desierto. ¿Cuánto tiempo dice? 40 años, fíjense. Israel, mis hermanos, el pueblo de Israel anduvo en el desierto 40 años. ¿Cuántas personas aproximadamente? Posiblemente 1,5 millones de personas. 1,5 millones de israelitas o judíos que salieron de la esclavitud y anduvieron la distancia, fíjense, de Egipto hacia la tierra prometida. Nada más eran aproximadamente 120 kilómetros, unas 100 millas. Algo que ellos hubiesen podido llegar en 3 o en 4 días. Pero a causa de qué, mis hermanos, a causa de que ellos no llegaban, andaban dando vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque endurecían su corazón, porque no obedecían la palabra del Señor. ¿Cuántos entraron al final, después de ese 1,5 millones de personas que salieron de la tierra, que salieron de Egipto? Entraron nada más 2. Nada más 2. Uno de ellos fue Josué y el otro de ellos fue Caleb. Fíjense. Todos los demás eran nuevas generaciones que habían nacido en el desierto. Yo quiero que me acompañe en Números, capítulo 14. Eso está antes de Josué. Números, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. Si usted no lo tiene, yo se lo leo en este momento. Dice, miren, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuánto? Ya 10 veces, y no han oído mi voz.
no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. En otras palabras, está diciendo de que es el pueblo de Dios que andaba en el desierto, pero que no obedecía al Señor, que andaba en rebeldía. Eso es el segundo tipo de personas. Y ahí es donde creo que debemos de tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, fíjense, cada uno de nosotros tenemos nuestra comunión y nuestra relación con Dios, y cada uno de nosotros sabemos si estamos en el mundo, si estamos en el desierto, y vamos a pasar al tercer tipo de personas, que son aquellos que se quedaron en la frontera antes de entrar a la tierra prometida. Cruzaron el Mar Rojo, pero no cruzaron el río Jordán. Entonces son detalles, mis hermanos, que son muy importantes que nosotros como cristianos los entendamos para que no nos engañemos a nosotros mismos. El tercer tipo de persona sería los que se quedan en la frontera de la tierra prometida. Ven de lejos la tierra que fluye leche y miel, pero no entran a gozar de ese reposo del Señor o de esa tierra prometida. Y eso es en Números 32. Ahí mismo, Números 32. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar al Jordán. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones materiales. Por eso que la palabra de Dios también nos dice que no es que un rico no puede entrar en el reino de los cielos, pero se hace muy difícil, mis hermanos. ¿Por qué? Porque las posesiones materiales nos bloquean. Esas posesiones materiales nos hacen crear en nuestra mente nada más un muro, fíjese, una fortaleza en donde nosotros estamos seguros, en donde no nos hace falta nada, en donde no necesitamos nada, en donde creemos de que con lo que hacemos estamos bien. Posiblemente ofrendamos, nos congregamos, le servimos al Señor y aún hasta diezmamos, pero no le damos un 100% al Señor, nuestro corazón. Entonces es ahí donde debemos de poner en primer lugar lo que realmente tiene que estar en primer lugar. Y ese es Dios, mis hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo. Ponerlo a Él como prioridad número uno. Y dice el apóstol Pablo: todo lo de este mundo, todas las cosas materiales, yo las tengo como basura. Porque realmente al final, ¿verdad?, una enfermedad, mis hermanos, terminal, alguien puede tener todo el dinero del mundo, pero no le va a alcanzar. Pero puede que no tengamos nada, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Porque así como nosotros venimos a este mundo, así nos vamos a ir, sin nada, mis hermanos. Y por ahí dicen, ¿verdad?, que si usted se mandó a poner un diente de oro, pues hasta se lo pueden llegar a quitar. Así que no se preocupe. Entonces, es muy importante, mis hermanos, saber de que existen estos tres tipos de personas, pero hay uno más, fíjense, hay uno más. Los que siguen fielmente la palabra de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice, Josué 1:8, donde estábamos al principio. Porque hay un pueblo que sí entró, amén. Dijimos los dos que salieron al principio, Josué y Caleb. Y luego
todos los niños que habían nacido, ¿no?, en el desierto. Ellos entraron todos. Y luego dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué dice eso, mis hermanos? Porque existe un riesgo de que se nos olvide. Existe un riesgo, mis hermanos, de que si no repetimos, si no interiorizamos, si no le pedimos a Dios que su palabra no solo llegue a nuestra mente, sino que llegue hasta nuestro corazón, nos vamos a ir enfriando y nos vamos a ir alejando. Y cuando eso sucede, nos vamos a apartar completamente de la comunión con el Señor. Es por eso la importancia de que usted y yo nos congreguemos. Es por eso la importancia de que usted y yo leamos la palabra del Señor. Hay que leer la palabra del Señor de una manera sistemática. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Lea, mis hermanos, desde Génesis en orden hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces? Pues toda su vida. Porque cuando usted lee la palabra, fíjese, yo ahorita estoy en primer libro de Crónicas. Cuando usted lea la palabra libro por libro, el Espíritu Santo le va ayudando, el Espíritu Santo le va hablando, el Espíritu Santo le va enseñando, y cuando usted termina, el mismo Espíritu Santo le hace recordar. Usted está en una porción de la Biblia y le hace recordar un versículo que usted leyó en Génesis, y le hace recordar un versículo que usted leyó en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que nos va haciendo entender todas las cosas, mis hermanos. Por lo menos lo que necesitamos para poder entrar en ese reposo del Señor, para poder entrar en la tierra prometida. Entonces, Jehová, fíjense, también dice, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso lo dice el versículo 9, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjese que el Espíritu Santo está con nosotros en donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo quiere sacar al mundo, fíjese, quiere sacar al pecador de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo, mis hermanos, no quiere que nos quedemos en el desierto. El Espíritu Santo no quiere que nos quedemos en la frontera, ¿verdad?, del reposo del Señor. El Espíritu Santo quiere que lleguemos a la tierra prometida. Pero no solo unos cuantos, Él quiere que lleguemos absolutamente todos. Fíjense que muchas veces se ocupan estos versículos para predicar de que hay que ser buenos trabajadores, para predicar de que hay que esforzarnos, lo cual no está malo. Pero el verdadero, mis hermanos, el verdadero mensaje, fíjense, yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, es parte de la lectura bíblica de este día. Hebreos capítulo 3. Y vamos a empezar en el versículo 7 al 11. Esta es la verdadera interpretación, mis hermanos, de estos primeros 5 versículos que leímos en Josué. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ya dijimos que el Espíritu Santo es el que nos quiere sacar, ¿no?, de la esclavitud, nos quiere hacer atravesar el desierto, no quiere que nos quedemos en la frontera, sino que lleguemos hasta la tierra prometida. Y eso es algo que usted va a saber en su comunión y en su relación con el Señor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no soy yo, es el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo? Oí su voz. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Es el Espíritu Santo. Dice, si oyeres hoy su voz. Hoy, mis hermanos, no mañana, es hoy. Usted está oyendo. Si Dios le está hablando a su corazón, usted no está oyendo mi voz. Usted está oyendo la voz del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Si usted está oyendo la voz del Espíritu Santo en esta tarde, es porque Dios tiene misericordia de usted. Y porque Dios tiene misericordia de mí, mis hermanos. Para que podamos oír la voz del Espíritu Santo, usted tiene que estar en silencio, fíjese, en profundo silencio. En esta semana que pasó, conocí a una persona. Él es italiano. Se llama, yo le dije espartano, no, pero se llama Espartago, se llama él. Y fíjese de que los italianos son muy expresivos, ¿no? Y cuando llegamos ahí a la casa de él, vive acá en Terra Linda, viene y dice, oh, mira, mi mamá, dice, mi mamá, estoy hablando con ella, y ya me la presentó por una videollamada, y ella estaba en Italia, y entonces la estaba saludando, y ya luego empezamos a platicar. Y el hermano con el cual yo fui, ¿verdad? Que él trabaja para él, le dijo, oh, es el pastor en la iglesia, dice, y ya me presentó y nos empezamos a conocer. Oh, dice, yo, dice, hace como unos 40 años o 30 años, yo era parte de la undercover, dice, de la policía italiana, y pasé a trabajar en la policía del Vaticano, pero undercover. Y entonces dice, ahí muy bonito, muy bonito. Usted va allá y usted ve el arte, dice, la arquitectura, usted ve las pinturas, usted dice, ve dice, unas áreas donde están envueltas o forradas en oro, y muy bonito, muy bonito, muy bonito. Oh, dice, pero yo también me di cuenta de las cosas que hacían ahí. Yo también, mire, y bueno, estamos hablando en eso, pero podríamos hablar también de cosas que suceden no solamente en la iglesia católica, sino también en la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, pero él se dio cuenta de eso. Y dice él, oh, dice, por eso dice, yo no voy a una misa, yo no voy a escuchar porque lo que dicen, dice, no tiene consecuencia, no tiene lógica con lo que hacen. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, lo que nosotros hacemos tiene que tener consecuencia con lo que nosotros vivimos. En primer lugar, con nuestros hijos, en primer lugar, con la esposa o con el esposo y con todas las personas que nos ven a nuestro alrededor. Porque dice, oh, es católico, ¿verdad? Entonces ponen los ojos en ti porque tú vas a la iglesia. O dice, eres cristiano, eres evangélico. Entonces ponen los ojos en ti porque tú vas a la iglesia, porque tú que escuchas la verdad. Yo que escucho la voz del Espíritu Santo, mis hermanos. Tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. Obedecer lo que el Señor dice. Entonces dice, dice. Yo voy cuando no hay un cura. Yo voy cuando no hay misa, dice. Y voy y empiezo a ver y me siento. Y dice, y no hablo, que no haya nadie. Y dice, y yo solito. Y me siento y empiezo, dice, desde aquí, empiezo a hablar con Dios. Y cuando yo empiezo a hablar, escucho. Pero yo tengo que estar en silencio para poder escuchar a Dios. Y dice, al final yo salgo y salgo lleno. No escucho ni siquiera ni un sermón. No escuchó nada, pero tuvo una comunicación con el Señor. Entonces, muchas veces, mis hermanos, no es, ¿verdad?, qué tanto nosotros escuchamos o qué tanto nosotros aprendemos de la palabra, qué tanto Dios nos habla al corazón. Porque Dios no solo puede hablar a través de una predicación, Dios habla a través de un momento, de una dificultad, habla a través de un silencio, Dios habla a través de un niño, Dios está en todo lugar y Dios te puede hablar en todo. Listo, para que cuando Él te hable, tú obedezcas, porque Dios no quiere que tú te quedes en el desierto.
Tú eres un hijo de Dios, nosotros somos hijos, conocemos de la verdad, conocemos de Cristo. Entonces, tenemos que esforzarnos para poder, mis hermanos, que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Para poder no solamente superficial, porque venir y leer, ¿verdad? Un versículo, venir y leer un proverbio solo por cumplir, de nada sirve. Pero cuando usted viene y lee y medita en la palabra del Señor, por eso antes de leer la palabra, oremos. Porque de nada nos sirve leer si el Espíritu Santo no nos enseña. Cuando usted ora y usted luego se dedica, mis hermanos, a la lectura sistemática, como dijimos, de la palabra del Señor, tenga por seguro que Dios le va a hablar, y cuando Dios le habla, usted no va a querer dejar de leer la palabra del Señor. Ya no va a decir, tengo que leer un capítulo, sino que va a decir, quiero leer la palabra de Dios. Y puede que usted ese día tiene más tiempo y no lee un capítulo, lee un libro completo. Porque es Dios el que le está hablando, es Dios el que le está enseñando y es Dios el que le está guiando, mis hermanos. El versículo 8, allí donde leímos, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué Dios nos da esa sugerencia? ¿Sabe por qué? Porque sabe que somos rebeldes, porque sabe que somos peleoneros, porque sabe que somos soberbios, porque sabe que somos orgullosos. Proverbio 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, es muy difícil eso porque, mire, usted ha escuchado la voz de Dios, usted conoce de que Cristo es el que salva, usted sabe de que Cristo, pero andamos vagando en nuestro corazón. ¿Qué significa andar vagando en nuestro corazón? Andar con un pie adentro y con otro pie afuera. Aquí somos cristianos, pero fuera de la iglesia ya nos comportamos igual o peor de lo que se comporta el mundo. Entonces, si esa es nuestra vida, mis hermanos, debemos de reflexionar para que haya una consecuencia, para que haya un seguimiento de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos dice, con lo que nosotros hacemos fuera de la iglesia. Aquí bien bonito porque todos nos vemos bien santitos. Aquí bien bonito porque yo siento que ya casi nos salen alas, ¿verdad? Y una aureola, ¿verdad? Y ya casi empezamos a volar. No, pero afuera, mis hermanos, es el verdadero lugar en donde nosotros vamos a demostrar nuestro verdadero cristianismo. Entonces, el versículo 8 dice, siempre andan vagando en su corazón. Y por tal motivo, dice, no han conocido mis caminos. Como andamos vagando en nuestro corazón, no hemos conocido los caminos del Señor. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, mis hermanos, perdidos. ¿Por qué? Porque andaban vagando en su corazón. Y como andaban vagando en su corazón, no encontraron el camino. Porque si hubieran encontrado el camino, hubieran llegado súper rápido al reposo del Señor, a la tierra prometida. Pero como andaban vagando, andaban perdidos. Es bueno reflexionar en dónde estamos nosotros. Si estamos, porque estar junto al camino no sirve. Estar cerca del camino tampoco. Dice estar en el camino. El día viernes, mi hermana Susana pidió una petición, que oráramos para que decía ella, para que mi esposo y yo no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso es lo que dice acá también, ¿no? El versículo que vamos, no te apartes de ella, de la palabra del Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque a veces vienen muchas distracciones a nuestro alrededor. A veces vienen muchas tentaciones que si usted y yo no tenemos puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, rápidamente, mis hermanos, ya no vamos a estar en el camino. Primero vamos a estar cerca del camino y después vamos a estar bien lejos del camino.
Y si usted y yo no estamos en el camino correcto, no vamos a entrar en esa tierra prometida. Fíjese, es muy interesante, es muy importante lo que Dios nos está enseñando. Estos son, fíjese, los que se quedaron a un pasito de la tierra prometida. Escucharon el evangelio, lo entendieron, pero no lo creyeron. Hay una movie en Netflix, yo se la recomiendo, se llama Left Behind, ¿verdad? Dejado atrás. Y fíjense que la vimos, ¿verdad? Ya habla del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y entonces la mamá cristiana siempre predicando, siempre orando al esposo, al hijo y todo, ¿no? Pero llegó el momento en que vino el rapto y vino Cristo y se llevó a toda su iglesia. Entonces cuando va la hija, ¿verdad? De esa madre que ya ha ido con el Señor también, empieza a buscar a su mamá, empieza a buscar a su hermanito pequeño y no lo encuentra. Pero encontró a su papá, no se había ido. Pero luego va a la iglesia. Y yo dije, cuando llega a la iglesia, no, el pastor sí se ha deberido, ¿verdad? Y cuando llega a la iglesia, todos se habían ido, menos el pastor. Yo dije, no, ya la regaron. Los diáconos hubieran dejado de perdido, pero no el pastor. Entonces, eso, mis hermanos, es algo, fíjese, en los cuales usted y yo no nos tenemos que perder. Por eso es que es muy importante, ¿verdad? A veces decimos, no, si alguien le dice a usted, tú eres salvo, tú vas al cielo. No crea lo que le dicen otras personas. Crea lo que la palabra de Dios dice. Crea lo que el Espíritu Santo le dice. Y vívalo, porque dice de que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, mis hermanos, de que somos hijos de Dios. El espíritu, y luego, ¿sabe usted cómo lo puede comprobar? Con su vida. ¿Sabe usted cómo lo puede comprobar? Con la transformación que Dios está haciendo en su vida. Si Dios no está haciendo ninguna transformación, no crea que usted va para el cielo. Si Dios no está obrando en su camino, no nos demos mentiras, mis hermanos, porque así como ese pastor que se quedó ahí, también este pastor se puede quedar, y cualquiera de nosotros que realmente, mis hermanos, no estamos en el verdadero camino. Porque el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para seguir, fíjese que el momento más triste y terrible de nuestras vidas sería que, habiendo conocido y entendido la verdad de Cristo, no entremos en el reposo de Dios. Lea conmigo ahí en Hebreos el versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, está hablando hermanos en Cristo acá, mire. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay un versículo también que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, yo creo que, mire, todos los que estamos acá, todos queremos ir al cielo, amén. Todos queremos entrar en ese reposo del Señor. En primer lugar, mis hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. El juicio de Dios puede venir hoy, fíjese. El juicio de Dios puede venir hoy. Cristo puede venir hoy por su iglesia. Dicen por ahí de que los cristianos tenemos que estar tan gozosos de nuestra salvación como que Cristo murió ayer por nuestros pecados. Y dice que tenemos que vivir nuestra vida cristiana como que si Él viniera hoy por su iglesia, mis hermanos. El juicio de Dios puede venir hoy. Y si alguno de nosotros anda vagando en su corazón y por tal motivo no conoce a Cristo, sirve, canta, predica o diezma, no entrará en el reino de los cielos, mis hermanos. Fíjense cuántos se salvaron en el diluvio. 8.
¿Cuántos se salvaron de los que estamos hablando ahorita, de que salieron de Egipto? 2 nada más. De los que salieron de Egipto solamente se salvaron 2. Dios, mis hermanos, es lento para la ira y grande en misericordia. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, fíjense, de venir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en la fe, no mañana, tenemos que hacerlo hoy. El pecado del mundo, fíjense, nos quiere engañar, traer para que nuestro corazón se endurezca. Eso es lo que quiere hacer el pecado en el mundo. Y quiere que no creamos y que no conozcamos y que no vivamos cada día por fe en nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 14 al 19. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, está diciendo de que si usted ya vino a Cristo por la fe, usted no solamente es cristiano ese día, o solo porque usted hizo una oración ese día. Desde ese momento, si usted recibió a Cristo por la fe, mis hermanos, usted es cristiano todos los días. Y tenemos que demostrarlo todos los días. Dice el versículo 14, el 15 ahora. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿cuál es el problema, mis hermanos, más grande ahí? La incredulidad. No tener fe en nuestro Señor Jesucristo. El no mantenernos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Si en realidad conocemos, fíjense, y vivimos en Cristo, no habrá manera de que te quieras regresar a Egipto. No habrá manera de que quieras andar perdido en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y no encontrar el camino. Si realmente conocemos a Cristo, mis hermanos, no nos vamos a querer quedar en la frontera de la tierra prometida. Vamos a querer entrar en la tierra prometida. Si nosotros estamos aquí, ya le decía a mi hermano Víctor cuando andamos evangelizando en esta tarde, le decía, mire, la verdad, si nosotros no creemos de que vamos al cielo, estamos parados aquí por gusto. ¿Verdad? Si usted está aquí, mis hermanos, ¿verdad? Digo yo, mejor vamos a comer o vamos a pasear, pero no estemos perdiendo el tiempo. Mire, si usted está aquí congregada aquí en esta tarde, mis hermanos, y usted no cree en el sacrificio de Cristo, no cree en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, mejor apartemos las sillas, pongamos música y nos ponemos a bailar. Pero si nosotros, mis hermanos, de verdad conocemos a Cristo, usted sabe que lo más importante es escuchar su voz, escuchar su palabra, escuchar al Espíritu Santo, mantenernos en la oración, mantenernos, mis hermanos, en el estudio de la palabra. Qué bendición, ¿no? Que el día de ahora por la tarde, ya voy a terminar de predicar para que pasemos a lo siguiente. El día de ahora por la tarde, mis hermanos, vamos a empezar la escuela dominical. ¿Por qué? Porque es importante, mis hermanos, que tengamos un estudio sistemático de la palabra para que podamos aprender, porque entre más nosotros aprendemos, más nos nutrimos de ella y más fuertes vamos a estar para poder enfrentar el día a día. Leamos Hebreos de versículo 4, 1 y 2. Capítulo 4, 1 y 2, ahí mismo, seguimos. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, buena nueva de salvación. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si usted está escuchando la voz de Dios, usted está escuchando la palabra de Dios, usted está escuchando el mensaje de Dios, si usted no lo acompaña con fe, no va a tener ningún resultado. Porque esto no es sabiduría humana, mis hermanos. Esto es sabiduría de Dios. Y la única manera como usted y yo podemos entenderla es por medio de su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos habla, usted dé ese pasito de fe. Fíjese, no me da temor, me da terror, mis hermanos, solo el hecho de pensar qué sería de mi vida y de la de mi familia si yo me apartara del Señor. Nosotros andamos en el mundo, ¿no? Pero fíjese de que, por ejemplo, usted tiene sus hijos pequeños y usted sabe de que sus hijos, por ejemplo, están en una guardería. Pongamos un ejemplo, una guardería. Sus hijos están en una guardería, tienen una maestra o tienen alguien que los está cuidando, que los está guiando. Pero usted sabe que a la orilla de la guardería hay una calle donde transitan los vehículos. ¿Qué pasaría si en esa guardería, mis hermanos, no hubiese un maestro o no hubiese alguien al cuidado de ellos y la puerta estuviera abierta? ¿Cómo se sentiría usted como padre? Viviría en temor, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento sus hijos pueden salir y pueden ser atropellados. Entonces hay un peligro, mis hermanos. Pero cuando usted, fíjese que esta es nuestra guardería, mis hermanos, en donde Dios cuida de nuestras almas. Porque en el mundo, mis hermanos, hay mucho peligro. En el mundo, mis hermanos, hay mucha, hablábamos de corrupción, hablábamos de maldad, hablábamos de cosas que realmente van en escala y por eso, ¿verdad? Que como cristianos vivimos orando por la venida del Señor, que sea pronto, porque la verdad es de que este mundo ya no aguanta más, ¿no? Entonces, pero dice, hay un versículo en el Nuevo Testamento, dice de que Dios no tarda su venida, como algunos pensamos que Él tarda demasiado, sino que Él tiene paciencia, mis hermanos, para con el mundo, para que todo el mundo venga al arrepentimiento. Entonces, alejados del peligro, no hay temor. Dice la palabra de Dios que nosotros andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, usted puede ver, por ejemplo, qué sé yo, cosas terribles que otras personas hacen, grandes pecados. Pero eso no quiere decir de que porque la otra persona lo hace, nosotros también lo vamos a hacer. Sino que usted y yo conocemos la verdad y usted y yo conocemos lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso tan importante que nosotros nos congreguemos. Es por eso tan importante que nosotros leamos la palabra. Fíjese, ya les he dicho, mis hermanos, que si yo me apartara del Señor, haría cosas peores o iguales de las que yo hacía antes de conocerle. Al mismo tiempo, fíjense, entiendo de que si yo realmente he conocido a Cristo, que es la verdad, ¿cómo es posible de que yo quiera regresar a la mentira? Si yo, mis hermanos, antes de venir a Cristo, yo era un hijo del diablo, ahora que yo he venido a Cristo, yo soy un hijo de Dios. Y si ahora soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a querer regresar a ser un hijo del diablo? No tiene sentido, mis hermanos, no tiene sentido. Fíjense de que los hermanos pentecostales dicen de que la salvación se pierde. Los bautistas decimos que la salvación no se pierde. Pero si alguien se va, decimos de que si alguien se va y nunca regresa, nunca fue salvo. En otras palabras, estuvo en la iglesia, escuchó la palabra de Dios, pero anduvo como el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Pero así como hubo un tiempo, fíjese, de misericordia y de gracia, hay un tiempo, mis hermanos, en el cual esa gracia se va a terminar.
Así como hubo un tiempo, dice, de que la maldad de los hombres antes del diluvio fue demasiada y colmó la paciencia del Señor, vino un juicio del Señor y solamente 8 se salvaron. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Y por qué los anduvo 40 años? ¿Porque quería que sufrieran? No, porque quería que realmente entregaran su corazón. Porque quería que realmente le conocieran, que le amaran, que le sirvieran. Pero anduvieron perdidos por la dureza. Anduvieron perdidos por la rebeldía, mis hermanos. Cuando usted y yo oímos la palabra, por favor, oigámosla con fe. Y si no tiene fe, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos la dé. Porque le aseguro de que si usted realmente quiere conocer a Dios, Dios se va a mostrar a su vida y Dios se va a mostrar a mi vida también. Para finalizar, vamos a leer allí mismo en el versículo 3, Hebreos 4:3. Y yo quiero que estos versículos que vamos a leer, yo quiero que usted los lea, no solamente los lea de corrido, sino que los lea meditando en todo lo que hemos hablado en esta tarde. Dice así, mire, yo se lo leo y usted sígalo con su vista, pero pídale al Señor que le hable por medio de su Espíritu Santo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo es ese día? Hoy. Diciendo pues, de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra, Señor, porque es clara, Señor, porque es directa a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice, Señor, de que nos esforcemos y que seamos valientes. Luego en otro versículo dice que nos esforcemos y seamos muy valientes. Y luego, siempre en Josué en el capítulo 1 hay otro versículo más, en donde nos repite nuevamente de que nos esforcemos y que seamos muy valientes. ¿Para qué? Para no apartarnos de tu palabra, Señor. Para no apartarnos de tu ley. Para no apartarnos, Señor, ni a la izquierda ni a la derecha.
para poder, Señor, que tu palabra esté en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón en todo tiempo, Señor. Que no solamente la leamos, sino que también meditemos en ella, Señor. Aunque no entendamos, que le pidamos a tu Espíritu Santo que nos haga entenderla, Señor. No queremos ser, Señor, de esos que andan en el mundo, ni mucho menos, Señor. Queremos ser de aquellos que te conocemos, pero andamos sin brújula en el desierto, Señor. Ni tampoco queremos ser de aquellos que se quedaron, Señor, en la frontera de esa tierra prometida, Señor. Nosotros queremos permanecer en el camino, que es nuestro Señor Jesucristo, para no perdernos, y queremos entrar en tu reposo. Queremos entrar, Señor, en esa tierra prometida. Te pedimos, Padre, que nuestra rebeldía, que nuestra necedad, que nuestro orgullo, Señor, no nos evite conocerte como tú quieres que te conozcamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tengamos un corazón, Señor, dócil a tu palabra, que practiquemos la humildad y la mansedumbre para que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros, Señor. Porque si nosotros somos incrédulos, Señor, a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no va a haber manera de que nosotros entremos en ese reposo que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos permanecer, Señor, en esa profesión, en esa oración que un día hicimos, Señor. Yo no sé cuándo usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, pero quizás han pasado 5, 10, 15, 20 años, o el día de ayer. Pero si usted hizo una oración de fe, yo le pido que continúe cada día de su vida en la fe, pero no en la fe en usted mismo, la fe en la vida, en las cosas terrenales que aquí se acaban, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que realmente puede llevarnos al Padre. Gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje, y te pedimos, Señor, de que te quedes con nosotros en lo que resta de este servicio. Y no quiero terminar esta oración sin antes hacer una invitación. Si usted no conoce de Cristo y quisiera recibirlo en su corazón por medio de la fe, yo le pido que diga estas palabras, pero no por vanas palabrerías, solo por repetirlas, sino que pídale al Señor con todo su corazón que realmente quiere conocerlo. Dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día.